Buenas tardes. Empezamos de unos minutos. Vamos a esperar que esté ingresando el resto de los diplomantes. Está todo. Paola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas se ha tardes, ido tu Licen. semana? Sí, se escucha bien, Licen. Buenas tardes, Lisa. Griselda, ¿cómo estás? Paola, que estás ahí, ya conectada. Qué bien que te puedas mostrar. ¿Quiénes más tenemos en sala? Yo también, dice, aquí estoy, camiseta, oli canoli. Ronald, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué Buenas bonito tardes, lugar. ¿Dónde colegas. estás? ¿Cómo están? Y aquí estamos, esperando. Dice, Qué bueno. Sí, es que hay personas que todavía están ingresando, por eso no queríamos empezar. Javier también está entrando recién. Buenas tardes, Mari. licenciado. Entiendo que algunos de viaje también me escribieron diciendo que estaban en pleno viaje o que iban a atravesar algún percance por ahí por ser el día sábado. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido su semana? ¿Qué tal la aplicación de sus actividades? Algunos han enviado sus trabajos, hemos podido estar conversando con ellos, tanto por mensaje, pero también por llamadas. Hay algunos cuantos que han pedido información bibliográfica, también se les ha facilitado. Todos aquellos que requieran alguna información, igual ya sea a nivel de tecnologías, metodologías, técnicas de aprendizaje u otros que les ayude a hacer el diálogo con autores, no duden en comunicarse y estar ahí permanentemente para conversar. Por lo menos en lo que se ha podido y en el tiempo que hemos tenido, hemos tratado de dar una respuesta rápida y espero que haya sido de orientación o haya sido de ayuda. A ver, coméntenme un poquito cómo está su implementación de sus actividades. ¿Ha habido algunos problemas? Pues que por el contrario todo está yendo de manera tranquila, o hay todavía algunas dudas. Del otro día escuchaba con algunas personas que estaban preocupados porque creían todavía que se estaba desarrollando ya toda la actividad hasta este periodo y que no les iba a alcanzar el tiempo. ¿Es algo así? ¿Cómo están? A ver. Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Licenciado, buenas tardes. Colegas, buenas tardes también. Bueno, particularmente, licenciado, yo estoy un poquito trabado en la actividad 1, la verdad, donde está la sistematización de los problemas a ser investigados. Como dice la consigna de la semana, en este punto hay que sistematizar los problemas detectados, lo que es la selección de los problemas, la jerarquización de los problemas. En esa parte tengo todavía algunas dudas, dicen. La verdad que esa es la actividad que me está trabando en este momento. No lo hice en la semana no requerí ningún tipo de repente de que alguien me despeje la duda, porque la verdad es que estaba ocupadísimo. Dicen, el día jueves y viernes se llevó a cabo acá en Santa Cruz el Congreso Departamental de los Maestros Rurales y prácticamente todos los días, estuve ambos días, y eso más me ha perjudicado de alguna otra manera, ¿no? Para que vaya trabajando estas actividades. Ya. A ver, ¿hasta dónde más o menos has podido hacer? ¿Has implementado algo hasta el día de ayer? No te ha dado esa oportunidad. Bueno, has estado en este evento que me dices, pero tu preocupación es estas actividades, o tu preocupación es no tener una claridad tal vez de la secuencia de las acciones que vas a seguir. Exactamente, la secuencia, licenciado. Yo los problemas ya los tengo, pero no sé cómo jerarquizarlos en función a qué. No sé si lo voy a hacer en función a la factibilidad de lo que se va a resolver el problema, o no sé, en esa parte estoy un poco trabado, Licen. Ya, a ver. Una jerarquización principalmente obedece no solamente a aquellos indicadores que un texto te pueda dar, sino la jerarquización fundamentalmente es de las preguntas, de problemas que tú tienes, que pueden ser varias.
¿Cuál es aquella que puede ofrecer algún cambio en el lugar donde tú estás trabajando? Puede ofrecer algún aspecto de mejora social, pero primordialmente acá, ¿cuál es la de tu interés? ¿Cuál es la que tú podrías trabajarlo de manera más efectiva y los conocimientos previos que tienes para poder encarar ese problema? A ver, me refiero si es que tú puedes identificar de las 10 problemáticas algo que trabaje la inclusión de niños, por ejemplo. Que es importante para trabajar liderazgo, para trabajar confianza, para trabajar cohesión de grupos. Pero sin embargo, tú no tienes ningún conocimiento sobre inclusión. Entonces, por más que sea algo positivo, algo que sí, algo que oriente mucho y que ayude a la unidad educativa y a los niños, pero no va a ser efectiva tu participación porque tus conocimientos en educación, en inclusión y educación especial son muy bajos. Entonces, ese problema que es muy importante, por esta categoría relacionada al manejo que tú tienes, ya no va a ser importante. Entonces va a ir bajando un poquitito más abajo. La importancia también está relacionada a la capacidad de resolución que se le pueda dar. No que si es que es posible solucionarla o no es posible solucionarla, sino si tú puedes acceder a información para poder hacer efectiva la solución del problema. Por ese lado es importante. Si no, vamos a tener muchas trabas porque van a encontrar en la siguiente semana que estas preguntas de esos temas problematizadores, estas dificultades que hayan encontrado ustedes, van a ver que forman parte para esta segunda semana también. Y vamos a continuar todavía arrastrando estas actividades. Lo que vamos a hacer en este caso nosotros es poder jerarquizar un poco, pero también hacer un poco más particular. Es como cuando agarramos los 10 problemas y le pongamos sus propósitos y dijimos ahí no, que no le pondremos propósitos a los 10, sino trabajaremos solamente con 3. Y ahora de los 3 que nos van a plantear también trabajar, vamos a trabajar solamente con 1. Entonces vamos a ir apropiando de manera más efectiva nuestro tiempo, nuestros recursos para poder dar respuesta a esto. Entonces, a ver, conversaremos entonces un poquito sobre esto que les está preocupando para mañana, porque es el trabajo que tienen. Algunos sí lo han enviado y ayer, antes de ayer, miércoles incluso, les cuento hasta el día martes. Han enviado los trabajos, los hemos ido revisando, dando una opinión y han ido continuando. En relación a las actividades del PAD, igual hemos ido haciendo el mismo trabajo. En algunos casos que se ha podido y alcanzado el tiempo, les hemos hecho incluso alguna propuesta de actividades que pueden seguir y hasta cambiar hasta el tema. En algunos otros casos no hemos podido y el tiempo se les ha ido ya consumiendo. Recomendaciones a aquellas personas que no han podido desarrollar sus actividades esta semana. Tendríamos la siguiente semana más, pero vayan ajustando de una vez sus planificaciones y vayan aplicándolas. Aquellas personas que han empezado con su primera actividad de diagnóstico, que no era muy coherente, pero que en algunos casos ha sido importante, y hagan la sistematización de su información, prioricen las demandas que querían priorizar en la etapa diagnóstica, entre hoy y mañana ya formulen sus actividades para que se desarrollen la siguiente semana, y bueno, pues ya tengan un poquito más claro para empezar a aplicarlas. Hay personas que han estado en etapa de diagnóstico, que la han desarrollado y que la están sistematizando actualmente. Y lo que van a presentar el día de mañana son las evidencias de ese taller, de esa reunión que han desarrollado. Entonces, en ese sentido está bien también. Pero ya tenemos que tener algo preciso para desarrollar. Esta etapa ya podía haber pasado como diagnóstica y para la siguiente hacer ya las actividades. Pero otros que ya tenían un poco más claro los talleres, capacitaciones, reflexión, también tenían algunos temas de poder trabajar indagaciones bibliográficas y otras. Perfecto. Ya háganlas. Hemos visto que era un tema récord de poder trabajar estas revisiones hasta el día martes y algunos que seguían enviando hasta miércoles o jueves también.
Bueno, en este punto entonces, remarco, no concluye en esta semana la aplicación de las actividades. Las actividades todavía se tienen planteadas también para la siguiente semana también. Y estaríamos ya viendo que vamos a ir casi la siguiente semana igual continuando para que vayamos aplicando ya todo esto. Si vayan ajustando sus tiempos, sus calendarios, para que no tengan algún choque de responsabilidades ahí. Licenciado, una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para la aplicación de las estrategias? O sea, exactamente. Simón nos decía la anterior semana hasta la siguiente semana, pero creo que esto se va a ir ampliando todavía porque la planificación inicial es hasta el 21 de octubre. Entonces, hasta ahí es donde tendríamos que estar nosotros presentando toda la aplicación de los instrumentos. Pero en cada semana tenemos que presentar evidencias. No quiere decir que si esta semana no realicé y bueno, ¿qué puedo hacer? Tienen que haber algunas actividades que se han ido desarrollando entre semana. Yo me sostendría por lo menos incluso hasta el día, hasta el 21, para poder estar aplicando todas las acciones, actividades que se tienen, pero es mejor ya tenerlas por lo menos ya una semana antes, porque puede que en esta última semana del 21 ya nos vayan a pedir las sistematizaciones finales. Eso está todavía en cuestiones, como les decía Simón, en reuniones que creo que la han efectivizado, pero que hoy día teníamos que tener una reunión a las 2 de la tarde que no se la ha concretado. Pero Listen, a lo que se tenga estaremos conversando. Pero eso ya tiene que estar claro, pues, listen, desde la UP. O sea, no pueden estar diciendo, bueno, una semana, 2 semanas, hasta el final, bueno, y eso confunde, diríamos, ¿no? O sea, deben ser claros, decir, bueno, 2 semanas y se acabó la aplicación, o las 4 semanas que sea la aplicación. Porque imagínate yo que voy a querer planificar para esta semana por si todo, y la próxima, ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar, mejorar, no sé, pues no, o sea, confunde, diríamos. Tiene que ser plazo exacto, pues, ¿no? Decir, bueno, 3 semanas o las 4 semanas, digamos. Eso yo quisiera. La planificación que será desarrollada en el segundo módulo es hasta el 21. ¿Es así o no es así? Es así, entonces pero ¿por qué nos dicen? tenemos hasta el 21. Por eso yo les digo, ¿por qué nos dicen tenemos 2 hasta el semanas? 21. La anterior semana del dijo, el de seguimiento 2 semanas, dijo, ¿eh? Entonces, ¿por qué nos dicen? No están haciendo ajustar a veces, digamos, ¿no? Están haciendo confundir totalmente. Entonces, que se debe respetar esa planificación, yo estoy de acuerdo con eso. Dicen, hablando de otra cosa, quería consultarles sobre la actividad 1 y 2. Tenemos que así o sí con bibliografía. Con bibliografía, me dices. Sí, las actividades de la priorización de problemas sí. Y también del propósito. Sí, sí. Bueno, para nosotros la primera bibliografía es el texto. La segunda bibliografía de un problema puede ser, por ejemplo, que tú hayas estado analizando a un PI, por ejemplo, o hayas estado analizando también algún diagnóstico institucional. Si te has basado en una documentación de ese tipo, entonces las referencias. Si es que no hemos tenido una revisión bibliográfica a este nivel, entonces solamente ponen como bibliografía el texto base del diplomado. Está bien. Listo, Grisel. Bueno, concluye esta etapa, o hay alguien más que quisiera conversar de sus actividades o para mañana. Vamos a abordar ya la temática para el día de hoy. Buenas tardes, licenciado. Benjamín, ¿qué tal? Un gusto, licenciado. Tengo la siguiente consulta. Hablando de las actividades 1, 2, usted acaba de mencionar hace rato, en la primera actividad nosotros identificamos 10 problemas. Y luego usted dijo, en la segunda actividad definimos los propósitos de los 3 primeros problemas, de los 10 identificados en la actividad 1. Luego indicó usted que de los 3 nos quedamos con 1 para trabajar. Esa es mi consulta. Primero avanzaremos hasta esta actividad que tiene esta mañana. Vamos a explicarles después de esta otra siguiente, que ya es para la siguiente semana. Para mañana lo que tienen que presentar
es la priorización de los 10 problemas jerarquizados. De los 10 problemas, trabajamos 3 a los cuales vamos a identificar los propósitos. Esa es la entrega hasta el día de mañana. Y ahora vamos a hablar recién para la siguiente semana. Ya, una consulta más, licenciado. ¿Mi trabajo del PAD tiene que estar incluido entre los 10 priorizados? Esa es una actividad diferente. Okay, La actividad 1 de priorización de los problemas y la actividad 2 de los propósitos hacen referencia al texto específico de metodología de la investigación. La actividad 3 de aplicación de las actividades hace al PAD. Es lo que estamos haciendo ya de manera recurrente desde el primer módulo, segundo módulo, al tercer módulo, y estamos implementando actualmente las actividades. Ahora, si dentro de esas problemáticas que al inicio tú has podido identificar como parte del PAD también que se han visto problemas, las puedes traer igual a colación, las puedes considerar en esta otra etapa como acción académica, como ejercicio académico. No hay ningún problema, porque también vemos que dentro del PAD, el PAD es parte del proceso. El PAD es una investigación relacionada o que se relaciona con los módulos que estamos trabajando. Entonces, como ejercicio académico, no hay ningún problema. Perfecto, Benjamín. ¿Nadie más? ¿Algunas dudas que tengan sobre las orientaciones que hemos hecho de sus actividades, de los productos académicos? Las iremos abordando después mediante WhatsApp, como hasta ahora se han estado comunicando y como no hemos estado viendo. Bueno, señores, entonces hablaremos ahora sobre lo que son las herramientas de indagación. Esas herramientas de indagación que nos van a ayudar a nosotros a conocer cuáles podríamos hacer las más efectivas, cuáles podemos nosotros identificar. Y entre estas actividades de hoy, el día lunes, vamos a trabajar este proceso. Hoy día vamos a trabajar hasta los talleres. La siguiente semana vamos a ver el resto. Así nos da oportunidad para ver los trabajos que se vienen para la siguiente semana y cuáles son las dudas que todavía van emergiendo como parte del trabajo que se tiene que presentar en la semana. A ver, vamos por acá. Y me van a ir confirmando la presentación. ¿Sí? ¿Me confirman? Se ve, licenciado. A ver, Listen, ¿se puede visualizar? Sí, se ve, Lisa. Gracias, Paola, Edith, amable. Como la anterior semana tuvimos una primera dificultad sobre las actividades, entonces lo primero que vamos a hacer el día de hoy son ver estas actividades. ¿Cuáles son las que tenemos pendientes para la siguiente semana? Y a partir de ellas ya vamos a trabajar nosotros las herramientas que tenemos de indagación sobre la metodología de la investigación cualitativa. A ver, veremos la pizarra digital. Se nota la pizarra digital, ¿no? Sí, Lisa. Sí, Lice. Muy bien. Entonces, la actividad número 1 es el de poder nosotros identificar herramientas de recolección de datos y desarrollar un manual de herramientas con la siguiente información. Hay que considerar primero el nombre de la herramienta que se tiene. Hay que trabajar de ese nombre de la herramienta que nosotros vayamos a identificar. Ya podríamos ver una entrevista, una observación. Podríamos trabajar nosotros con grupos focales, talleres que se tienen como parte de este módulo y colocarles el nombre
su definición, su propósito y el método de investigación o de implementación que se va a desarrollar. Ahora, ¿qué es un manual? Un manual es un procedimiento, un proceso pedagógico que se lo puede organizar de manera secuencial, que se lo puede desarrollar de manera gráfica, ilustrativa, de cómo nosotros podemos dar a conocer esta información, pero tomando en cuenta que esta tiene que tener sus elementos, su nombre, definición a qué se refiere, el propósito y su manera de implementación entre los métodos. Acá les ponemos, por ejemplo, un ejemplo. Si vamos a partir nosotros y decimos, bueno, yo voy a abordar la entrevista. Primero, esta entrevista la tenemos que identificar nosotros de qué características tiene y cómo la podemos casi definir. Una entrevista es una conversación entre una o dos o más personas. Una entrevista cualitativa se la puede denominar como una entrevista de profundidad porque tiene ciertas características de poder tener una entrevista que sea dialógica de dos o más personas, puede tener una guía estructurada, puede tener solamente unos parámetros de orientación, puede participar más de 2 personas en una entrevista, por ejemplo. Si este es el caso, tendremos que mejorar un instrumento que sea de cabalidad tanto para que los que están entrevistando dialoguen de una manera, de una forma igual, que puedan conocer las dimensiones de análisis, cuáles son los resultados que pueden desarrollarse. Entonces, puede ser ese nivel de profundidad, pero tiene que tener su definición. Tiene que tener también un propósito, ¿qué es lo que busca? Busca conocer en detalle lo que piensa o siente una persona o un grupo en torno a una situación, a algo que nosotros estamos queriendo averiguar. Pero además tenemos que colocar cuáles son los pasos que se exigen para poder trabajar una entrevista. Consideramos que tiene que tener un tema a desarrollar, la información deseada, qué es lo que se quiere indagar, sobre qué más o menos queremos sacar algún tipo de datos, conocer las características de los entrevistados, por ejemplo, si es que vamos a entrevistar nosotros a un director, tenemos que saber si ese director está 1 o 2 años en esa unidad educativa, conocer o de qué lugar está viniendo, si está viniendo de una unidad educativa cercana o está viniendo de otro departamento. Eso nos va a dar a nosotros una idea de cómo podemos dialogar con esta persona. Si es una persona que viene de una formación técnica, una unidad técnica tecnológica, y que aquí no tenemos nosotros un BTH, entonces seguramente va a venir con algunas ideas de poder implementar esas mismas experiencias en la unidad educativa que está viniendo. Eso te da ya una idea de por dónde poder ir a dialogar con esta persona. Seleccionar a los entrevistados, por ejemplo. Si son varios con quienes podemos trabajar, tener algo más claro. Para mí, los entrevistados van a ser el director, va a ser los docentes que tengan más de 5 años en la institución o en la unidad educativa, o más de 3 años, para valorar y tener una información que sea de mayor profundidad, pero también que sea el conocimiento y significativo de dónde está trabajando, y que las respuestas que nos vaya a dar tengan mayor peso y tengan mayor objetividad. El 4, acordar la entrevista con anticipación, por ejemplo. Entonces, miren, ese es un ejemplo que les ponemos acá, para que puedan empezar a desarrollar un manual de este tipo. Pero también es importante, como la consigna nos dice, el poder desarrollar un manual de herramientas. Podemos trabajar una graficación de ese tipo a nivel de esquema, pero también sería, o esto es positivo, que podamos entrar a una ilustración también. Porque si no, podemos agarrar todo lo del texto y lo ponemos como una tarea y no va a tener ninguna significación.
Y el manual nos tiene que dar esa orientación de poder trabajarlo de manera didáctica, porque un manual es para poder aprender y para poder enseñar algún contenido en referencia. Que alguien nos pueda también, que alguien pueda agarrar ese instrumento y lo pueda reconocer muy bien. El objetivo que se tiene al poder trabajar este manual es que cada uno profundice en estas herramientas. Profundice en su definición, el para qué nos sirve, cómo poder procederlo y cuáles son las condiciones personales, las condiciones profesionales que debe tener esta persona que está desarrollando esa entrevista o está utilizando esta herramienta en cuestión. Entonces, hasta acá, esta primera actividad, ahí queda clara. ¿Hay alguna duda ahí de cómo la vamos a desarrollar? ¿Qué dicen? A ver, Paola, Edith, Benjamín. No hay consultas, ¿no? En relación a esta primera actividad, el manual de herramientas. No se les exige algo muy grande dentro del texto, está máximo unas 2 páginas nada más. Entonces es algo bien puntual. Dicen, va a disculpar, tengo una consulta. Tenemos que hacer solamente de las herramientas que vamos a utilizar en la priorización, bueno, de esa problemática o de las que mencionó. En sí, nosotros, por ejemplo, vamos a abordar 8 herramientas. Y de estas herramientas, lo que vamos a ver es de todas las herramientas de recolección que se puede hacer. La consigna nos dice, podemos utilizar este análisis de las 8 herramientas del contexto o del texto, pero también podemos utilizar nosotros herramientas que nos propone Sampieri, por ejemplo. Sampieri también nos pone más herramientas, hay diferentes que podemos utilizarlas. Si es que más allá del texto queremos nosotros trabajar más herramientas, podemos utilizar esa herramienta. Creo que es la de 7ª edición que nos está planteando la universidad. Hay otra también que ya ha salido, que es la 8ª edición, ya con Sampieri. Entonces, la limitante, Edith, es el texto base o la bibliografía con la cual tú te estés apoyando. No es las que vas a utilizar. Son la totalidad de las herramientas que se tienen. Gracias, Lisa. Perfecto. Porque, a ver, veamos dentro de lo que nos va planteando la misma información que tenemos en el texto. El texto nos sugiere ciertas herramientas. Esas herramientas desde la entrevista, observación, también están, les decía, los grupos focales, historias de vida, grupos de discusión. Si no me equivoco, son entre 7 u 8 que nos está planteando el texto. Pero si queremos ampliar un poquito más, podemos ver nosotros esa información que les decía. Van a encontrar algunos enlaces en plataforma que les van a dar a ustedes información adicional sobre este punto. No es algo muy extensivo. ¿Alguien más sobre este tema, la primera actividad? Yo, licenciado, disculpe. Claro, tenemos que hacer entonces un manual de herramientas de estas 8 que nos propone en el texto, mínimo de estas 8. Mínimamente como base son este texto de las 8. Si queremos ampliar algunas más, como les digo, pueden entrar a la bibliografía de Hernán Sampieri, que está ahí el link. Si tienen algún problema para descargar, me avisan, yo tengo esa información, igual les puedo pasar mediante el WhatsApp. Esa ya es voluntaria. ¿Está más claro, no, Benjamín? Ok. Listo. Lisa, si es posible, sí nos puede pasar por WhatsApp. Claro que sí, les envío. Como les decía también esta mañana, lo que necesiten de alguna información bibliográfica o adicional, me escriben, vamos a ver la temática y si tenemos la información les pasamos igual. En PDFs, libros o lo que sea necesario. Bueno, pasemos entonces a la siguiente.
Nuestra segunda actividad nos dice realizar un esquema de investigación educativa. Entonces, hay que retomar 3 de los problemas priorizados de la actividad, de la primera actividad, lo que hace ratito estábamos un poco conversando también con el Benjamín, que ya hace a esta nueva actividad. Y de estos problemas, si hemos empezado con 10 esta semana y mañana lo estamos presentando, para la siguiente semana nos dicen de estos 10 hay que priorizar 3. Esta ya es otra actividad. No es para mañana, es para el siguiente domingo. Pero lo que vamos a hacer nosotros es priorizar 1. Y vamos a trabajar 1. Y vamos a realizar un esquema de investigación para efectos de trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con estos problemas? El autor y la universidad nos plantea realizar un plan de proceso de acción. Y ese proceso de acción que contenga una idea general de lo que quiero trabajar en este problema, los factores a modificar en función al problema que tenemos. Hace un momento hablábamos que lo más importante es la diferencia, el cambio que nosotros vayamos a generar. Si nosotros vamos a trabajar temas de lectoescritura o pensamiento crítico u otros, entonces los factores que van a estar a modificar van a estar el rol del docente, va a estar también el comportamiento del estudiante, va a estar en la forma de percibir y de trabajar la educación en un proceso en el marco del modelo educativo sociocomunitario, por ejemplo. Ahí podemos agarrar también los principios del modelo sociocomunitario. Un tercer elemento está las negociaciones a ser desarrolladas. Eso de las negociaciones es que si yo voy a trabajar con una unidad educativa en primaria o con mi unidad educativa, la negociación va a ser qué cosas yo voy a cambiar en mi actividad de planificación y qué tengo que hablar con alguien para que mis actividades sean posibles. Tengo que negociar con el director de unidad educativa porque estoy queriendo hacer una estrategia e implementar algo adicional. Tengo que negociar con los padres de familia si es que mi actividad va a ser algo sobre la participación efectiva de padres y juntas escolares en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en su calidad. Tendré que ir a hablar con el presidente de la junta escolar, decirles que vamos a tener alguna reunión o por lo menos que nos den tiempo en las reuniones ordinarias que tienen, porque a veces no tenemos esa capacidad de convocatoria y los líderes tampoco no están queriendo llamar a todas sus bases para la actividad que queramos. Puede que nos den un espacio. Entonces, un elemento de negociación que tenemos que prever. Es un ejemplo de cómo podemos realizar esto. Los instrumentos que yo pienso desarrollar de indagación y también de indagación para este problema. Entonces, entre mis instrumentos puede que esté una entrevista al padre de familia, una entrevista al director o al profesor encargado, una encuesta a los estudiantes sobre, no sé, el tema que vayan a escoger, el acceso a tecnología. Pueden trabajar también situaciones de bullying, por ejemplo, en la unidad educativa. Son diferentes temas que pueden abordar, pero para eso son instrumentos. Entrevista a quiénes, encuesta a quiénes, grupos focales por qué y a qué muestras que voy a poder trabajar. Y por último, la comunicación de la información. ¿Cómo voy a socializar la información final? Puedo realizarla mediante unos folletos, puedo realizar mediante una reunión formal con la unidad educativa, una reunión formal con los profesores, con los padres de familia. ¿Bajo qué canal voy a tener yo la comunicación en sí? Entonces, esa es la segunda actividad. De estos 3 problemas que estemos priorizando, agarramos uno y le hacemos este esquema de plan de proceso de acción que vaya a tener estos 6 elementos. Aquí, la segunda actividad, dificultades. Quedan claro estas ideas general, los factores a modificar, la negociación, los recursos, instrumentos y la comunicación de la información.
Creo que sí. Dicen, ese, Sandra Lynch. Después de Sandra, ¿quién? Lisen, Te buenas escuchamos, noches. Sandra. Buenas noches, ¿Cómo colegas. estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Lisen. Bueno, tenía aquí una duda, ¿no? Todas las actividades que vamos realizando durante las semanas, generalmente la primera y la segunda actividad, son temas muy aparte que realizamos de la actividad 3, ¿verdad? Entonces, todo Sí, lo que, por ejemplo, la tienen primera ese actividad que nos mencionó de las herramientas y esta actividad número 2, tenemos que, dice ahí, retomar los 3 problemas priorizados. En base a los 3 problemas que vamos a priorizar, lo vamos a trabajar el plan de proceso de acción de cada problema o de manera general. Eso quería preguntarle, Lisen. Buena pregunta de nuevo y para seguir aclarando. En lo que estamos quedando es que si nosotros tenemos acá 3 problemas, es así como van a encontrar en el texto para la primera semana, nosotros nos vamos a basar en uno. Vamos a basar solamente un problema para que después realicemos un esquema. Entonces, de estos 3 que tenemos acá, nosotros agarramos un problema. ¿Listo? Y en base a ese problema, vamos a hacer el esquema de investigación. ¿Estás por ahí? Sandra era, ¿no? La que había consultado. Sí, Lisen, estoy escuchando. Sí, Lisen, muchas gracias por aclarar mi duda. Muy bien. Entonces, de uno sacamos el esquema y hacemos el plan de proceso de acción. Ya, Lisen, muchas gracias. Perfecto, Sandra. Ahora, y como bien decías hace un momento, por lo general, las dos primeras actividades hacen referencia al texto base de análisis de los contenidos que estamos desarrollando. Y la tercera actividad hace referencia al PAT. Entonces, en esa la tercera actividad que hace referencia al PAT, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué dice acá? Continuamos la aplicación de la aplicación de la propuesta del PAT. Exacto, Sandra. Entonces, esa continuación tiene que tener estas condiciones que son las que tenemos que informar permanentemente. Entonces, las que hemos informado para esta semana, que son un instrumento de recojo de información y el otro es el instrumento de las evidencias, igual volvemos a utilizar las mismas para la siguiente semana porque seguimos aplicando el PAT. ¿Queda claro? Sandra, Griselda, Benjamín, que los tengo por ahí. ¿Quiénes más están? Javier, Jenny. ¿Qué dices? ¿Qué dicen? Sí, licenciado, queda claro. Javier, ¿qué dices? ¿Está completa las 3 Claro, actividades? licenciado. ¿Las tenemos claras? Sí, está fácil. Ya, Javier, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Te han cortado la luz? Está haciendo calor, licenciado, entonces no la quiero encender. Mucha calor está haciendo. Perfecto. Con razón está bien oscuro todo ahí. A ver, ¿queda claro con esto entonces? Melquiades creo que me dijo que estaba de viaje. ¿Estás por ahí, Melquiades? hice una preguntita, disculpe. Ahí había estado, mira, en plena flota corriente.
Sí, a ver, si no hay cosas más, sí, Ángel, te escuchamos. Dice, en la actividad, disculpa, no retornar a la actividad 1, donde dice, bueno, en cuanto a los 8 instrumentos, o sea, pide solamente 2 páginas. Para mí un instrumento es una página. O sea, vamos a ver 8 páginas. Está bien, yo creo así, pero no. O la extensión no tenemos que fijarnos en la extensión, digamos, como dice el documento. Si tú Porque quieres hacer ampliar, Ángel, sentite toda la libertad. por ese manual, claro, porque el manual, digamos, tiene un espacio de 2, o sea, y con todo eso, va a salir más hojas, digamos. No, yo no necesito simplemente. Perfecto. Como te digo, si es que hay algunas personas que de esas 2 páginas que nos plantean el texto es insuficiente, pueden ampliar, no hay ninguna dificultad. El problema sería que presentemos media página o una página. Esa ya es dificultosa. Entonces no llegaremos a esa otra situación. Bueno, creo que entonces las actividades para esta semana ya las tenemos claras. Son 3 actividades. La primera, poder desarrollar este manual de las herramientas. La cantidad de las herramientas, aparte de las 8 que tiene el texto, es base. Pueden colocar otras adicionales. Pueden ver ahí la de Sampieri que les decía también. O alguna otra información que vean ustedes en una investigación que puedan realizar mediante mediante la exploración, mediante buscadores, o otra información que tengan también. La segunda actividad está relacionada a agarrar una de las actividades, la principal que nosotros hemos visto ya de la primera semana, y hacer un plan de acción en base a esa actividad. Si después del esquema que desarrollan, ustedes realizan una explicación de lo que están haciendo, mucho mejor. Habíamos hablado al principio nosotros de que una de las cualidades también que se tiene en el aspecto académico es esa proactividad. Y la proactividad va un poquito más allá de lo que decíamos. Puede ser en extensión, en análisis, en profundidad también, pero es valorable de lo que vayan a contribuir en algo adicional que ustedes puedan demostrar una actividad un poco más, más contribuyente. Y la tercera actividad es que continuamos con la aplicación del PAD, pero seguimos también con las mismas herramientas. No se olviden, son 2 herramientas. Una de recolección de la información en la cual vamos sistematizando todo lo que vamos viendo, algunos hechos que nos llamen la atención, algunas respuestas, algunas opiniones de las personas con quienes estamos trabajando que llegan a ser bastante interesantes. Niños, niñas a veces nos llaman la atención, cosas interesantes que nos pueden decir. Recuerdo una vez que estuvimos trabajando con gobiernos estudiantiles, por ejemplo. Todos querían ser parte de los gobiernos estudiantiles porque su gobierno estudiantil les daban su chalequito, tenían su tarjetita para anotar, tenían su silbato, hasta su gorra que decía ahí gobierno estudiantil. Al principio con todo una respuesta tan impresionante que los niños se hacían respetar, trabajaban bien. Entonces era muy interesante, ¿no? Pero hicimos una evaluación intermedia a los 3 meses y viene un niño de unos 11 años, 10 años, estaba terminando primaria. Y se le pregunta, ¿cómo te sientes siendo el gobierno estudiantil, el presidente? Y él dice, ¿sabe la verdad? Yo ya no quiero ser gobierno estudiantil. Si le preguntas, ¿qué ha pasado? ¿Qué le sucedió si al principio quería tanto estar en esa función? Me llaman todo el tiempo a reuniones. Todos los profesores conocen mi nombre. Dice. O sea que si es que llaman la atención, ya sabían quién era. Los niños de otros cursos no me hablan bien porque yo tengo que decirles si se están portando bien o no. Y por último, nos dice así que eso sí nos dejó así quietos, ya no puedo jugar en los recreos. Entonces,
Imagínense ustedes, toda la estrategia se cayó con eso. Liderazgo, cohesión, inclusión, autodeterminación. Todos nuestros indicadores se fueron ahí porque habíamos dado más prioridad a lo que nosotros metodológicamente pensábamos y no habíamos hablado con los niños. No sé si me dejo entender esa parte. Para que vayan ustedes identificando estos elementos en sus diarios de campo que son fundamentales al momento de realizar estas actividades. Y en la mayoría de los casos siempre les he colocado por esta situación espacios de análisis y reflexión intermedia. Siempre. En todo el proceso que vayan desarrollando. ¿Para qué? Para que puedan llegar a poder entender, identificar y comprender también cómo se está moviendo el grupo y qué aceptación estamos teniendo a la implementación de las actividades y poder hacer algunos ajustes. Bueno. Ahí. Entonces, ese es el proceso de trabajo y les digo cómo poder ir implementando en esta tercera actividad. Continuamos con el PAD y vayamos sacando toda la información necesaria. Qué bien, Melquiades, has encendido tu cámara. Estamos viendo a todos los de la flota. Listo, ya se avergonzó. Bueno, creo que todo está claro entonces. Estas tres actividades que ya son fundamentales. He decidido iniciar con esto porque hemos tenido toda la semana de manera permanente esas consultas, esas dudas, que bueno, seguramente eso no quiere decir que ahora no dejemos de consultar, pero igual también ya tenemos por delante lo que podemos hacer. Listen, la palabra, por favor. Uy, estaba a punto de pasar, Paola. Ni modo, dinos. Bueno, retrocediendo a lo de la primera semana, quería preguntarle algunos aspectos que por cuestión tiempo en el trabajo, que me han pedido algunos informes y demás cosas de último momento, recién lo estoy por hacer en limpio. Lo tengo en mi borrador y quería preguntarle si vamos a manejar el mismo formato de anexo que estábamos realizando en los módulos anteriores. Era un cuadrito con el título, todo eso. En la segunda actividad lo mismo, vamos a usar las mismas, el mismo anexo porque estaba fijándome y no sale como anteriormente nos mandaban la hojita para que nosotros podamos llenar las actividades. ¿Esto te refieres a las hojas de orientación que se tenía antes de apoyo para la elaboración de los PADs, que eran los cuadrados, unos esquemas ahí, o tal vez otros adicionales? Había otro como un cuadro en el cual teníamos que escribir las actividades que se solicitaban y el PAD era otro. Ah, perfecto. Miren, si había algún otro... Sí, Griselda, a ver, te escuchamos. Era un cuadrito que iba en el encabezado, donde se llenaban los datos de participante, nombre, carnet, luego decía inicial del apellido. Licenciado, se refiere al formato de presentación, si va a ser el mismo. Ah, perfecto. Miren, si a ustedes les ha dado resultado y ven que es un instrumento funcional al trabajo que han estado desarrollando, pueden seguir utilizando eso, porque, bueno, el texto nos da solamente ciertos parámetros que nos dice cómo colocar el archivo, nombre, tipo de letra, número y demás. Y si eso lo han trasladado a un instrumento específico en el cual han ido desarrollando, no hay ningún problema. Si es que ha sido aceptado, está muy bien. Pero no es... ¿Cómo les ha resultado? Griselda, ¿cómo les ha resultado ese instrumento? Es solamente para llenar los datos. En vez de colocar nombre, curso, ahí simplemente es llenar datos para eso. Simplemente no era tampoco ningún instrumento. Solo llenamos datos. Y el docente, gracias a eso, sabía de qué
trabajo. A lo que yo me refiero, Licen, es que en los anteriores módulos nos daban ese formato de presentación y teníamos que cumplir, porque me acuerdo que yo en la primera semana del módulo 1 no cumplí y me observaron. Y ahora no están especificando si vamos a usar ese mismo formato o vamos a hacer un documento libre. Listo, Paola. Si me lo pueden enviar más antes y poder revisarlo, bien. Pero si ustedes se sienten cómodos con la aplicación de ese instrumento, no hay ningún problema. Pero por ahora no tendríamos nosotros una restricción de la manera como vayan a organizar su información, siempre y cuando estén todos los elementos que se tienen como indicadores de evaluación del texto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el módulo nomás, Melissa. Nomás estoy diciendo. ¿Ya? ¿Está bien, Melquiades? Entonces, por esta primera actividad, ¿les parece? Veremos cómo están enviando sus trabajos, cómo lo están desarrollando. Y el día lunes abrimos uno de ellos y quedamos en una estandarización, si es que eso también es posible. Lo dialogamos el lunes con eso. Y Liz, en otra consultita, en las actividades nos dice que hay que tener 2 páginas mínimo fuera de la carátula y de la bibliografía. Tenemos que hacer algún formato, bueno, alguna carátula en específica o podemos saltarnos la carátula. La carátula es recomendable porque ahí colocamos el módulo, el nombre del docente, en algunos casos se va a desarrollar por grupos o no. Si ahí dice, por ejemplo, ya con la carátula, hagan la carátula. Lo fundamental, ¿no? Que arriba está el nombre de la universidad, está luego el nombre del programa, abajo está el módulo, la tarea, el nombre del diplomante, del docente y listo. Con el logo mismo de la universidad. Ahora. Perdón, Licen, para esos datos, a ver si logra observar. Ahí está, ese sí, era el encabezado que nos pedían. Y ahí están los datos. No hacíamos carátula aparte, pero ahí están los datos del diplomante. Ah, qué interesante, miren. Muy bien. ¿Trabajamos eso o trabajamos una carátula aparte? Con el que se sientan cómodos. Si es que eso se ha presentado, es de iniciativa del docente. Sí, debe ser iniciativa del licenciado licenciado anterior. Licenciado, ¿Podemos hacer esto o podemos hacer una carátula? Depende de nosotros. Exacto. Lo importante es que sea la información. La cosa es que sean los datos que están acá, que se está pidiendo en el texto. Licenciado, ahora sí, lo que pasa es que eso que está mostrando la colega ahorita, venían establecidos en las orientaciones didácticas en el módulo 1 y en el módulo 2. Nos pedían esa cabecera para presentar cada actividad. Y ahora en este módulo 3, en las orientaciones didácticas, no indica esa cabecera para presentar la actividad, más al contrario pide carátula. Me imagino que la carátula está reemplazando a esta cabecera, a este dato de cabecera para cada actividad. Sí, tienes razón, Benjamín, puede que haya sido así. Tendríamos que consultar, tal vez entonces no ha sido de iniciativa del docente, sino ha sido del contenidista, del que ha realizado el texto. Ahí la ha debido colocar como un instrumento de anexo de orientación. Y es por eso que tal vez ahora no está viniendo. Pero por esta etapa, como ya no podemos estar ahora ya mandando otra instrucción por el tiempo, que hasta mañana tienen que estar encontrando, los que quieran seguir con este instrumento que ya lo tienen hecho, mándenlo así. Los que quieran desarrollar una carátula, realicen una carátula, pero vean que estén esos elementos de información. El módulo, la tarea a cual está haciendo referencia, actividad 1, 2, el nombre completo del diplomante, de la diplomante, docente y el periodo. Y listo. Bueno. El periodo es semana 1, semana 2, semana 3. Exacto. Primera semana, segunda semana, tercera semana. Ahora estamos con la actividad de la primera semana. Ya, listo. Listo, Griselda. Entonces, ¿todo está bien? Griselda, Paola, Benjamín. Sí, Lisa. Sí, Lisa, comprendido. Muchas gracias. Todo claro. Perfecto.
Vamos entonces, avanzaremos con el resto. Vamos a hablar sobre las herramientas que tenemos. Y las herramientas que nos proponen acá son las siguientes. Estas herramientas que nos propone el texto son la observación, una entrevista a grupos focales, talleres, los documentos, una historia de vida, grupos de discusión, grupos focales. Estas herramientas son las que son exclusivas de una investigación cualitativa, porque en una investigación cualitativa se centra el poder tener información sobre las personas, sobre los puntos de vista, sobre la reflexión, sobre la opinión de las personas que no está encuadrada ni cuantificada en una estandarización específica. A diferencia de lo cuantitativo. Lo cuantitativo nos va a buscar a nosotros un encuadre porcentual, numérico, en el cual podamos nosotros ir viendo tendencias de aproximación. En este caso, con lo cualitativo van a ser siempre más de diálogo, más de conversación, más de reflexión. Y estas entrevistas, desde la observación, entrevista y otras, tienen esta característica por la tipología que estamos abordando ahora en la investigación cualitativa. No quiere decir, por ejemplo, en este caso, que una observación no puede estar siendo una observación o instrumento en una investigación cuantitativa o también cualitativa. Tiene sus características. Podemos tener una observación en una investigación cuantitativa siempre y cuando este instrumento tenga una categorización de indicadores rígidos y en el cual vaya a ser una lista de chequeo. Podemos ir a observar nosotros una conducta observable, por ejemplo, que se utiliza mucho en el ambiente psicológico, clínico, que ya tiene una característica diferente porque estamos hablando ahí de algunos espacios en el cual el investigador no está cerca del objeto de estudio, no está cerca del observado, sino por el contrario está alejado. Estas son las cámaras de Gesell, por ejemplo. La cámara de Gesell te plantea que estás tú en otro lugar, hay un vidrio en el cual no te pueden observar y las personas, los niños o las personas que quieres trabajar están en el otro lado. Ves su conducta y mediante la observación tú haces un tiqueo de una conducta observable. Entonces es algo cuantitativo, porque en esa observación vas a ir tiqueando cuántas veces la conducta se está repitiendo. Si es que el niño tiene una aferración o tiene algún problema psicológico, ya sea afectivo o algo, se va a ir conociendo cuántas veces, por ejemplo, va mordiendo el lápiz, cuántas veces va comiéndose las uñas, cuántas veces se empieza a rascar en el cuello y más. Son temas afectivos que pueden tener una incidencia determinada en un problema que pueda tener a nivel psicológico. Y esa cantidad de tiqueos que puedas tener en la observación, en un periodo de 10 minutos o de 15 minutos, te va a decir cuál es esa conducta que está representando algo. Eso es en un escenario cuantitativo. Pero si nosotros entramos a un escenario cualitativo con la observación, escuchen acá con claridad, es un instrumento igual, observación, pero con una finalidad cuantitativa, con instrumentos cerrados y con la cantidad de acciones observables. Pero si utilizamos la observación como instrumento cualitativo, ya es abierto. Ya nos interesa conocer cuáles son sus respuestas, opiniones, cuál es la manera en cómo se está conduciendo en un escenario social y si es que este escenario social le está ayudando o le está reprimiendo en algunas representaciones que vaya a tener. Esa referencia genérica, esa referencia amplia, global, nos da una característica de la observación en un escenario de investigación cualitativa.
Las entrevistas son de hecho sí muy desarrolladas en las investigaciones cualitativas y pueden ser de diferentes características. Miren, hay también entrevistas grupales que se hacen con grupos focales, los talleres, también los documentos de análisis que se pueden desarrollar en un proceso de investigación cualitativa, las historias de vida, grupos de decisión y los grupos focales. A ver, vámonos en la primera. Esto nos va a servir a nosotros para que en lo que vamos trabajando nuestra investigación podamos ir adecuando y decir, bueno, este instrumento creo que se aproxima más a lo que yo estoy haciendo. Este instrumento podría ser base de lo que puedo trabajar posteriormente. Entonces, vayamos en la explicación que tenemos de esos instrumentos, asociándolos con la investigación que desarrollamos o con alguna intención que ustedes tengan de alguna investigación. La observación tiene una característica que es la de recabar información desde la percepción científica. Y desde la percepción científica se la denomina que es científica si es que sigue un orden y una secuencia. Una observación puede ser solamente una mirada de un hecho como tal, que no va a ser científica si no se repiten algunas sesiones adicionales para poder tener una conceptualización y una información que nos propicie a nosotros una valoración genérica. En investigación y a nivel de tesis, se plantea el poder tener por lo menos entre 7 y 8 sesiones de observación del hecho en cuestión. Si es que no tenemos esa cantidad de observaciones que estamos desarrollando en la investigación es considerada como subjetiva, porque en ese momento de la observación puede que el observado haya tenido alguna dificultad determinada que está induciendo al tipo de acción y de respuesta que está teniendo o la actividad que en su momento está demostrando. Si es que hacemos una secuencia, entonces la objetividad de la observación se vuelve científica. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha sido recurrente en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque el observador ha ido sacando las mismas conclusiones y no ha habido una subjetividad del observador hacia el objeto de estudio. Una observación entonces es científica si es que se la desarrolla de manera sistemática, con orden determinado, sobre un mismo hecho, y ese hecho que cualquier otro observador puede venir y también puede corroborar o que puede ver. Tiene unas características, tiene medios de implementación, una observación, tiene herramientas como las que hemos estado nosotros ahora viendo de evidencia del trabajo. Sus medios de registro puede ser un diario de campo, en el cual podamos ver nosotros las experiencias que se han vivido. Puede tener un cuaderno de notas. Estos cuadernos de notas son en sí para todo. Apoyan a los diarios de campo, apoyan a los cuadernos de trabajo. Un cuaderno de notas apoya prácticamente no solamente al diario de campo, como está acá mencionando, sino a todo el proceso. El cuaderno de notas tiene que ser parte fundamental de todo investigador y el manejo permanente, para ir registrando lo que le llama la atención. La diferencia de este cuaderno de notas es que no está delimitado por dimensiones, ni categorías, ni otros, sino es de libre anotación a lo que el investigador está desarrollando. Los cuadros de trabajo son otros medios también para la observación. Estos ya son diferentes. Los cuadros de trabajo ya nos consideran a nosotros columnas de variables de lo que podemos estar observando y lo que queremos de interés de ver. Si vamos a hacer una observación a una clase, por ejemplo, podemos colocar este cuadro esos cuadros, y en el cual vamos a colocar en columnas profesor, niños estudiando, niños que quieres observar, grupo de trabajo con quienes está interrelacionando.
Si hay una acción que te llama la atención del docente, entonces anotas en la columna en la que está desarrollándose el docente. Si hay una acción del niño o niña quien estás observando, entonces anotas ahí. Del grupo de influencia hacia los niños o al proceso que estás trabajando, igual. Entonces, ese cuadro de trabajo te da a ver a ti en las columnas qué es lo que has visto en su momento y en su día. Cómo ha actuado el profesor, cómo ha actuado el estudiante, cómo ha actuado el grupo de influencia hacia los niños. Los mapas, el mapa en sí, bueno, te da referencia del lugar donde has trabajado. Eso es para cuando tienes investigaciones grandes y tienes unas poblaciones de decir, bueno, voy a trabajar en 5 o 10 unidades educativas, y en el mapa dirás, bueno, esta unidad educativa está situada en tal lugar, tiene características que tiene, está a 15 kilómetros del centro, es un lugar periurbano, tiene este acceso por micro, por taxi, el camino es empedrado, el camino es asfaltado o es de tierra. Entonces el mapa te da la ubicación y las características del lugar donde se está desarrollando la investigación. Cuando tienes varios lugares o donde poder trabajar. Los dispositivos mecánicos. Los dispositivos, utilizamos una cámara, un registro, eso en función a poder graficar más la acción que estamos desarrollando, una evidencia que estamos nosotros queriendo desarrollar. Pero estos dispositivos también tienen su papel de trabajo en relación al tipo de observación. Si es una observación larga, es una observación prolongada, este dispositivo va a tener una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir grabar toda la sesión y vamos a recurrir permanentemente a esa información para poder reanalizar, revalorar la información que estamos teniendo y llegar a unos conceptos mucho más objetivos, mucho más claros y detallados que podamos querer, y tal vez el ojo no lo ha percibido, pero sí en un video podemos volver a retomar, volver a analizar. Entonces, sobre este punto tenemos también los tipos de una observación. De acuerdo a su duración, de acuerdo a su enfoque y de acuerdo a su involucramiento. En su duración, con una utilización de medios de registros que les decía, con cámaras, videos u otros. En relación a su enfoque, ya puedan ser esto, o ya sean exploratorios o focalizados. ¿A qué me refiero con esto? Exploratorios si están entrando a una etapa de indagación. ¿Qué es lo que está sucediendo en una aula, en una clase? Si es que tenemos niños que tienen una característica de timidez, por ejemplo, estamos entrando en una exploración. Ahí nos tenemos muy por qué sucede ese tema, entonces vamos a ir a explorar de acuerdo a ese enfoque. Así, todos los que son parte del elemento curricular personal van a ser parte de nuestra observación. Y son focalizadas si nosotros ya sabemos qué es lo que vamos a ir a ver. Si ya tenemos mayor precisión de la problemática que vamos a abordar, entonces ya es una observación de algo exclusivo que vamos a ir a identificar. Y por último, por su involucramiento. En su involucramiento son las observaciones, ya sean participantes o no sean participantes. A nivel cualitativo, por lo general, todas son participantes. Siempre estás cerca de todo el grupo y no te mantienes alejado. Más bien escucha sus opiniones, su reflexión, de qué es lo que están hablando sobre un tema en cuestión, están ahí. Pero en alguna parte pueden ser también no participantes, pero por lo general son más este nivel de participantes. Una observación participante, el observador forma parte de la misma actividad. Como les decía la anterior vez, puede formar parte de los grupos, interactúa, analiza, ve, pero también tiene que tener ciertas condiciones de hacerse a un lado, que lo van a ver esto en la entrevista, lo vamos a ver más dentro de un momento, y en los grupos focales, las cualidades de poder conversar y de poder sacar la información que estamos nosotros queriendo. Ahora, a ver, nos dice la entrevista.
La entrevista es una conversación que se puede desarrollar entre dos personas o puede ser entre más personas también. Estas entrevistas tienen fases. La entrevista es por excelencia uno de los instrumentos que más se utiliza en la investigación, tanto cualitativa, también está en la cuantitativa, y tiene sus periodos, sus formas de desarrollar. Una entrevista tiene una fase de apertura en la cual entabla primero una conversación con la persona con quien vas a hablar, entabla una parte de confianza, de preguntarle cómo le ha ido en el día, cómo está la unidad educativa, cómo está viendo el trabajo de la gestión, qué retos usted está empezando a trabajar, a desarrollar. Es la etapa de confianza, de esa apertura. Y es también esa primera etapa donde les dice, se presenta uno y dice, yo estoy desarrollando esta investigación, tiene este objetivo, estoy trabajando mediante este problema, me gustaría poder conversar con usted sobre esta situación, das a conocer el objetivo de tu visita, de tu entrevista, pero también teniendo ese diálogo de apertura, de confianza. El siguiente ya es el desarrollo. En el desarrollo ya entramos a las preguntas como tal. Tendremos una primera pregunta de colchón, una segunda pregunta que le va a hacer de una respuesta que vas a esperar que tiene el conocimiento neto el entrevistado de lo que tú estás hablando, para después entrar ya en temática como tal, en el desarrollo. Entonces, la entrevista tiene una etapa preparatoria, tranquila, básica, de confianza. Después ya entra sobre las preguntas y va problematizando, hasta llegar a los temas fundamentales de conversación. Y posteriormente que llegas a esa cúspide, ya baja con otras preguntas que están relacionadas al contexto y sobre posibles soluciones que el entrevistado te pueda dar al problema en cuestión, para saber cuál es su opinión, su experiencia y cómo él cree que se podría solucionar algo, y de recabar una información adicional que te pueda dar una mirada mayor a la que tú ya estabas planteando, diferente tal vez de mostrarte un nuevo camino. Y la terminación. Licenciado, o cierre, de disculpe poder una dar consultita. las gracias de cómo estamos trabajando. A ver, sí, ¿quién está? A ver, no lo tenía por acá. ¿Hay alguna consulta por ahí? Sí, en este momento. Sí, licenciado. ¿Cómo registramos los datos que estamos obteniendo en esta entrevista? Puedes utilizar de dos maneras. En esas entrevistas, ya sea que tengas un instrumento que tú hayas desarrollado, donde estén los indicadores de las preguntas, las puedes registrar de manera manual. Lo que va diciendo, a veces no puedes seguir el mismo ritmo, pero también puedes utilizar una grabadora. Pero esta utilización de esta herramienta requiere que podamos pedir permiso al entrevistado. Si es que el entrevistado se siente incómodo al tener ahí una grabadora, puede que nuestra información ya va a ser sesgada. No va a querer decir más cosas de compromiso de aquellas cosas que le puedan comprometer a nivel profesional o personal. Y esa información va a ser sesgada si es que utilizamos esta herramienta. Ahora, por otro lado, podríamos ir anotando, pero ahí también sí se nos va una parte de la información. Si es que queremos utilizar una grabadora, hay que tener en cuenta que esta primera parte de trabajo, de la apertura, tiene que ser de mucha confianza. Entablar una confianza en la cual le hagamos perder esa impresión o que se olvide que le están grabando. O también mencionarle que toda la información es netamente académica e investigativa y que no va a salir más allá de la confiabilidad que tenga. Aún así, corremos ese riesgo del sesgo de la información. Podemos tener esos dos tipos de registro, Benjamín. Ahora, el entrevistador debe tener esta capacidad de generar confianza, como les digo.
Si nosotros entramos a hablar con alguien y somos acusadores y decimos estoy haciendo una investigación sobre la violencia de los niños, los bullying, que los profesores o que el director, los padres de familia, y que toda esta información que tenga va a llegar hasta la defensoría, voy a ir a hablar con los profesores, voy a ir a hablar con los padres de familia, ¿ustedes creen que alguien va a querer conversar con ustedes? ¿O alguien se va a mostrar naturalmente para poder dar la información? ¿Qué dicen? A ver, Griselda, ¿qué dices? ¿Qué piensas? Melissa, si lo ven como algo impositivo, puede que hablen, pero no van a hablar amenamente. Simplemente van a querer salir su tratamiento. Si hay más, es una entrevista más efectiva, van a ser más sinceros. Exacto. Entonces, hay que generar esa confianza. Son las cualidades que debe tener el entrevistador. Otra es la curiosidad. Eso quiere decir que si tenemos los indicadores de las preguntas que vamos a realizar, y por si acaso sale alguna información adicional, entonces podemos consultar. ¿Y qué más está sobre ese tema? No conozco mucho esa situación, cómo se ha desarrollado en la unidad educativa. ¿Y será que esa se ha desarrollado en otras unidades educativas donde usted ha trabajado? Cosas como esas te dan también una característica de ir un poco más allá de las preguntas que estamos desarrollando para que la curiosidad sea una cualidad al momento de sacar una información. Pero esto en un momento no tiene que desviar el tema de entrevistas que estamos desarrollando. Llegar hasta ciertas consultas, pero volver a reconducir otra vez para seguir la línea de entrevista para que no nos podamos nosotros desviar. Tener claridad en las preguntas. Eso de tener claridad tampoco quiere decir que seas muy directo, sino que utilicemos palabras que no sean muy técnicas, sino que sean palabras que puedan ser comprendidas por la persona que estás entrevistando y que estén al nivel con quien tú estás trabajando. No entrar con mucha tecnificación en el uso de términos. Y por último, tener una naturalidad de conversación, de charla. Esa naturalidad se puede dar desde la vestimenta que tú estás utilizando al momento de ir, el diálogo entre conversar sobre las situaciones que están ocurriendo, pero también hablar sobre cosas genéricas, de cómo se está trabajando, no mencionar pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, no, sino que el diálogo sea tan fluido que al momento de ir preguntando, de hacer las consultas, el mismo entrevistador no se dé cuenta de cuántas consultas ya le has hecho. Con naturalidad ya puedes ir hablando de todo lo que tú quieres, tienes ahí el punteo, pero dices, ¿y esta otra pregunta? No. Claro, se desarrolla de esta manera, profesor, es así como se está trabajando. También, pero usted, ¿qué es lo que opina sobre, entre miradas, ya puedes saber lo que estás trabajando en tu entrevista, el indicador, y ya le lanzas la entrevista, la consulta, la pregunta. Entonces, es esa naturalidad de fluidez en la cual puedes realizar la entrevista para que no haya un choque, para que no sea tan técnica la conversación. Ahora, la observación participante tiene estos elementos también. Es la informalidad del que se presenta, el mismo observador, el que está trabajando con este grupo donde está trabajando, con quienes está trabajando. Estructurada porque tiene ciertos elementos en los cuales va a poder trabajar con ese grupo. Va a tener que ver que no se salga de la temática que se está teniendo, sino que se vaya reconduciendo. Y por último, la estandarizada. Es decir, si es que no somos uno, si somos dos en la investigación, no vaya a ser que yo me vaya a salir con otros temas de preguntas y mi compañero o mi compañera no va a utilizar las mismas. Entonces tenemos que estandarizar entre ambos investigadores y decir, yo voy a empezar con esta pregunta,
voy a inducir un poco, luego tú vas a continuar con la siguiente y así nos vamos a ir turnando para que no estemos nosotros entrevistando o dando las mismas preguntas, sino que vayamos intercalando y vayamos sabiendo cuáles van a ser mis responsabilidades de registro. O si yo consulto, entonces tú registras, o tú consultas y yo registro. Así podemos tener un trabajo de grupo para el momento de poder estar realizando esas entrevistas. Acá, con esto de las entrevistas, ¿alguien tiene alguna experiencia? ¿Alguien ha podido desarrollar algo, una actividad de este tipo? ¿O tal vez tienen algunas dudas también? Bueno, creo que ha estado todo ok. Los grupos focales. Estos grupos focales, primero, rescatan conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencia de un grupo como tal. Y tienen este nombre de grupos focales porque estas personas tienen una información diferente a la que otros puedan tener. Es por eso que una de las condiciones del grupo focal es poder tener una muestra. ¿Quiénes creemos que tienen esta información? Y tiene que ser un grupo representativo. Este grupo tiene las características de lo que yo estoy buscando en mi investigación. Si voy a trabajar con hábitos de lectura, por ejemplo, que salió mucho la anterior vez. Si voy a poder trabajar una comprensión lectora, voy a poder trabajar con un grupo que está teniendo ciertas dificultades, ya sea sobre la comprensión lectora o ciertos hábitos, que los dos están causalmente ligados. Puedo entonces identificarlos mediante el rendimiento académico, sería el más objetivo con las notas que tienen, o mediante alguna otra cosa que yo haya visto en la observación y que me diga, este niño, esta niña, este niño, esta niña son los que tienen esta dificultad y con ellos voy a trabajar. Se convierte entonces en tu grupo focal. Ese grupo focal ya es una muestra y es un grupo representativo. Es una muestra. Ahora, si yo quiero trabajar una entrevista con un grupo focal para sacar un diagnóstico, no ya en la implementación de un trabajo, la representatividad me dará una característica de la lista de los niños, no de aquellos que tienen bajo rendimiento, sino que desde los 40 puedo sacar aleatoriamente, pero los que tienen bajo rendimiento, los que tienen medio rendimiento y los que tienen alto rendimiento. Eso es representatividad de todo el grupo, que son todos, pero también es representatividad por género. De estos niños que son 6, 3 serán mujeres, 3 varones. De aquí abajo que son 7, que son 8, 4 serán mujeres, 4 serán varones. De aquí de este otro grupo que son 4, 2 serán mujeres, 2 serán varones. Entonces, representatividad por rendimiento y representatividad por género. Eso sí nos da a nosotros un diagnóstico objetivo. Luego, la guía de entrevista. La guía de entrevista, en este caso, sigue un esquema de puntos, tópicos solamente. ¿Cuáles voy a trabajar? Voy a trabajar yo todo lo que va a ser concerniente a la situación de familia, con todo este grupito. Luego voy a trabajar cuántos hermanos tienen. Luego voy a trabajar los libros que hayan leído. Voy a trabajar cuántas veces ellos pueden salir, por ejemplo, cuántas veces pueden trabajar con sus profesores y oportunidad de leer, si el profesor les da oportunidades o no. Miren, son tópicos solamente, lineamientos globales que no se convierten en preguntas específicas como en el caso de un diálogo de persona a persona y que sobre esos pueden dialogar en grupo, todos. El manejo, cómo poder desarrollar todo esto, te da esta otra característica. La claridad del trabajo, qué es lo que se va a hacer, hay que plantear al grupo. El de poder ver que si nosotros vamos a cambiar o sustituir alguna información que sea muy técnica por otra que sea mucho más válida, entonces la podemos cambiar en ese manejo de grupos. El de reorientar la temática si está yendo por otro lado,
el de poder neutralizar si tenemos nosotros algunos que permanentemente, algunos que solamente están hablando, hay que buscar de que el resto también se manifieste, de que podamos escuchar a todos. El de inducir para conocer algo más. Ah, y es cierto que se está dando de esa manera. ¿Y cómo también se puede desarrollar esto? ¿Y a quién más de los niños le han empujado? Si estás viendo bullying, por ejemplo. ¿Seguro y él es el que siempre hace así? ¿O es otro también? Mira, estás induciendo una información sobre algo que supuestamente tú no conoces, pero que ya has identificado, pero lo estás reobjetivizando. Y por último, los recursos visuales. Puedes utilizar una cámara, un video en estos grupos focales. Para eso alguien te tiene que ayudar o puedes colocar con un trípode, pero también tienes que decirles que esta actividad se está filmando, se está registrando. Y entran permanentemente los medios de comunicación. Bueno, señores, entonces con estas informaciones hasta acá estamos llegando nosotros por esta sesión. Por último, vamos a trabajar esto de los talleres, que los talleres nos ayudan a nosotros a analizar situaciones sociales, qué es lo que se quiere en una unidad educativa, en una comunidad, un taller de diagnóstico que tiene sus etapas desde proceso, presentación, un diagnóstico, identificar y estructurar el plan. Principalmente es para conocer qué está pasando, cómo podemos darle una solución y cuál es la planificación que vamos a utilizar para poder dar solución a ese tema en cuestión. Los talleres son un grupo de personas e individuos que interactúan en una temática determinada sobre algo específico que está sucediendo y sobre el cual estamos queriendo dar nosotros una respuesta. Entonces, miren, hasta ahí vamos a abarcar nosotros hoy día, del día sábado. El día lunes ya vamos a revisar un poquito más los avances que vayan teniendo con el PAD y vamos a trabajar el resto de los otros instrumentos que vayamos a tener para que ya tengamos todo el avance final del trabajo para este periodo en la siguiente semana. Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué opinión tienen? Griselda, Paola, Jenny, que están por ahí, Ramiro, que no nos han escuchado, Liliana, que estaba la anterior vez conversando mucho, que ahora creo que está ya con todo ya más claro. Estaríamos viendo de que para el día de mañana tengan cuidado con poder subir sus actividades. ¿Viene? Y bueno, pues eviten la saturación. Podemos que estos Licenciado, tengamos dificultades. Benjamín, ¿cómo estás? ¿Podría mostrar, por favor, la última parte de talleres? Estoy anotando algunos puntos ahí, por favor. No terminé. Ah, no terminaste. A ver. Vamos a ver dónde están los talleres. La última parte de talleres. Ahí está. ¿Qué dice entonces el resto del grupo? Entonces, con esta etapa habíamos concluido, les damos más tiempo y para que puedan seguir trabajando. ¿Y esta no, Benjamín? Sí, sí, gracias. Me ha ladrado por ahí. Listen. Gustavo, ¿cómo estás? Listen. Sí, Javier, te escuchamos. ¿Por quién está hablando? Pues Griselda tiene el micrófono encendido. Listen. Allá, Nelson. Dicen, buenas noches, va a disculpar por el atraso, pero yo solo quiero recabar toda la clase que se ha dado, el videito, por favor. Después, a través de ello, nomás están trabajando de manera óptima. A ver, por eso, Listen, gracias. Muy bien, Nelson, que te vaya muy bien. Sí, el video lo vamos a subir dentro de un rato, como siempre, a la plataforma. También vamos a pasarlas. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Javier, dime. ¿Qué características tendría que tener un taller? Porque las veces que yo fui a talleres que me invitaron, siempre es una persona que va hablando con un data display y solamente hace eso. No sé cómo se tendría que
realizar un taller? Esa es mi pregunta. A ver, un taller didácticamente es una organización pedagógica que te mezcla la teoría con la práctica. Te puede ayudar a poder interpretar alguna situación de hechos determinados, pero también con ciertas bibliografías de apoyo. El taller te busca la interrelación de las personas. Un taller modelo lo podríamos desarrollar, por ejemplo, casi por organización por grupos, identificación de problemáticas, identificación de actores primordiales que forman parte de un problema determinado. Esto hablando de un taller como una herramienta de investigación. También puedes contemplar un taller como herramienta de capacitación. Ahora estamos viendo como herramienta de investigación. Entonces, identificas a aquellas personas que se involucran en el tema en cuestión. Posteriormente, haces una jerarquización de las problemáticas que se tienen en el lugar. Esto se usa mucho en las investigaciones participantes, en los diagnósticos participantes. Posteriormente a esa priorización de los problemas, realizamos las responsabilidades, quienes tienen mayor responsabilidad en esa problemática, las consecuencias que está ocurriendo de no poder solucionar ese problema, y posteriormente haces un plan de intervención. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en pasos específicos para solucionar ese problema? Y terminas con este producto final que es tu planificación de intervención. Muchas gracias, licenciado. Sí, Javier. De manera puntual del PAD, tenemos que trabajar solamente talleres. Talleres. No. Dependiendo cómo está tu problema, Grisel. Dependiendo cómo está tu problema y cuál es tu propuesta. Hay propuestas que tienen, por ejemplo, etapas de capacitación. He visto actividades que han desarrollado capacitaciones en tecnologías educativas. Luego han desarrollado también tareas, incluso cómo poder hacer planificaciones sobre plataformas virtuales. Después han hecho etapas de análisis. Otros también han construido manuales de plataformas para efectivizar más la participación de los estudiantes. Entonces, no necesariamente son solamente talleres. Puedes hacer representaciones, han hecho capacitaciones hasta basadas en títeres, han hecho también trabajo de paneles. O sea, hay muchas organizaciones pedagógicas que puedes utilizar dependiendo cómo está tu problema, cuál es el problema que estás abordando y cómo está tu propuesta. Ya dice, y el documento que tenemos que enviar como tarea, que dice aquí, consigna de la actividad, continuamos con la recolección de información en las actividades implementadas en la propuesta de recuperación. Subimos a la plataforma en formato PDF, pero no dice concretamente. Lo que van a enviar no es la planificación de los talleres ni nada. Van a enviar por ejemplo, su diario de campo. En el diario de campo está todo lo que has desarrollado, todas tus actividades. Hemos desarrollado una actividad, primera actividad ha sido de esta manera, de esta otra manera. Es una redacción de cómo tú has ido haciendo esa actividad. Entonces, tienes esa como instrumento de registro y tienes un instrumento de evidencia. En este caso ya son las fotografías o videos que hayas podido sacar. Son esos dos. Y van a ser recurrentes para esta semana, para la otra semana, hasta que termine la aplicación. A la continuación de la anterior semana, entonces vamos a enviar. Sí. Perfecto. Antes de concluir, por favor, y para mi aclaración para la presentación del día de mañana en la actividad 3, ¿tenemos que trabajarlo en el formato del PAD o un documento aparte? Por favor, me aclara eso. A ver, aquí tienen que presentar en el formato que hay un Word que se les ha facilitado. ¿Han visto en plataforma? En plataforma hay un Word. Ahí Grisel está con la cabecita. Sí. ¿Verdad? Revisa, Paola, en plataforma hay un Word en el cual están los modelos de un diario de campo, registros anecdóticos, están ahí. Ese es el formatito que tienes que agarrarlo
y ponerlo al archivo que tienes. Ah, ya, sí, ya lo Carátula, encontré fuera de la fotografía. actividad está. Sí. Y con eso informo. Eso se sube a plataforma. Ahí está Nelson, se está haciendo mirar, ver otra vez. Dice, sí. Bueno, señores, que les vaya muy bien. Hemos concluido la actividad. Cualquier Bien, cosa, estamos en está bien, contacto. dicen, gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego, Alicia. Buenas noches, Alicia, hasta luego. Noche, noche.